Hola a todos, el día de hoy vamos a trabajar con la estructura de la obra de teatro. Ya revisamos un poco la estructura general, sin embargo nos faltan algunos elementos fundamentales para que podamos conocer cómo se estructura una obra dramática, un texto dramático. En este sentido, quiero que ustedes vean esta estructura que se divide en dos partes básicamente. Es la estructura externa y la estructura interna. Vamos a ver las dos porque me interesa que ustedes conozcan justo estos elementos fundamentales de la obra de teatro. Sin embargo, también vamos a revisar en lo posterior algunos otros elementos que tienen que ver ya con el texto en sí mismo, con el texto dramático y todos aquellos elementos que lo forman. Pero ahorita me voy a enfocar solamente en la estructura, es decir, vamos a conocer el cascarón de una obra teatral, cómo se elabora, cuál es la estructura fundamental, cuál es el procedimiento a través del cual se va a organizar esta obra de teatro, y después vamos a ver ya el texto interno, cómo es que se va organizando paso a paso. En este sentido, les quiero presentar la siguiente plantilla que dice estructura interna y después vamos a ver la estructura externa. Bueno, en principio la estructura interna está compuesta por la acción dramática. La acción dramática es el fundamento de una obra teatral, es el pilar de cualquier texto dramático. La acción dramática es el conjunto de acontecimientos que van sucediendo a lo largo del escenario, en todo el escenario. A esto se le llamaría argumento en el texto. Insisto, la acción dramática es el punto fundamental o el pilar a través del cual se desarrolla toda la historia. Por eso es el conjunto de acontecimientos que suceden en el escenario. Esa es la acción dramática. Cuando tú estás viendo una obra de teatro, la estás presenciando, te das cuenta que los actores están actuando, están dialogando, se están desarrollando una serie de escenas. Eso que está pasando ahí con los actores, esos acontecimientos que se desarrollan a través de esos diálogos y de esas acciones, es la acción dramática. ¿Cómo se le conoce a todo eso dentro del texto? Cuando el dramaturgo, el autor de la obra, lo escribe, a esa acción dramática se le conoce como argumento en el texto escrito. La estructura interna se divide en estas tres partes que yo les voy a mostrar aquí en la parte inferior. Planteamiento, nudo y desenlace, prácticamente como toda obra literaria. El planteamiento es la presentación del conflicto dramático. ¿Cuál es el conflicto que se va a tener que resolver? ¿Cuál es la situación que conflictúa a los protagonistas? ¿Cuál es el asunto del que va a tratar la obra? El asunto central en torno al cual gira toda acción dramática. Por eso yo puse en negrita, si se percatan, aquí abajo, que es la tensión de dos fuerzas. Es la fuerza que puede ser malos contra buenos, puede ser buenos contra buenos, malos contra malos, puede ser mujer contra hombre, viceversa, etc. Puede tratar de cualquier tema y siempre va a haber tensión de dos fuerzas. En este sentido, el planteamiento es muy importante porque te va a permitir darte una idea general de qué va a tratar la obra. Cuando tú leas una obra dramática, evidentemente va a empezar el texto dramático por el planteamiento y tú de ahí te vas a percatar de qué va a tratar toda la obra y vas a decidir si la quieres terminar de leer o no. Y cuando, por ejemplo, entregan la sinopsis, siempre que vas a una obra de teatro, seguramente lo recordarás, te van a entregar un papelito que es una sinopsis. Quiere decir que es la reseña de la obra, una síntesis acerca del tema que va a tratar. Tenemos en segundo lugar, en la estructura interna, el nudo. El nudo son los acontecimientos desarrollados en función del comportamiento de los personajes. Es decir, a partir del conflicto, ya te presentaron el conflicto. ¿Cuál es el problema que se va a desarrollar? Ok, ahora, en el nudo se van a desarrollar esos acontecimientos. Se van a empezar a organizar, se van a empezar a desarrollar a través de diálogos y acciones por parte de los actores. Por eso dice que el nudo son los acontecimientos desarrollados en función del comportamiento de los personajes. Del lado derecho tenemos el último punto o el último elemento de la estructura interna de la obra teatral, que es el desenlace. Y el desenlace, bueno, evidentemente es la resolución del conflicto. Ojo, la resolución del conflicto, como en una obra de teatro, en una novela, en un cuento, incluso en la poesía, no necesariamente tiene que ser positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente se resuelva. Puede quedar inconclusa. Y
eso no significa que no haya tenido un desenlace. El desenlace puede ser positivo, negativo o puede ser inconcluso, pero siempre va a haber una parte que va a estar al final de esta obra que te va a permitir determinar qué fue lo que pasó o te va a dejar en suspenso. Ese es el desenlace. Por otro lado, tenemos la estructura externa de la obra teatral. Se divide en actos, cuadros y escenas. ¿A qué me refiero con estructura externa? A todos aquellos elementos que van a darle forma a la obra. Sin actos, cuadros y escenas no habría obra, no estaría bien organizada. Son los puntos a seguir, son los pasos a seguir para que se pueda llevar a cabo esta obra. Los actos son cada una de las partes de una obra comprendida entre el principio y 1 o 2 descansos. Los cuadros son las partes en las que se dividen los actos que tenemos acá arriba y se desarrollan en un lugar o tiempo determinados. Y las escenas son las partes en las que se dividen los cuadros y están marcadas por la entrada o salida de un personaje al escenario. Cuando entra un nuevo personaje, por ejemplo, hay una nueva escena. Y siempre en el texto dramático, como les mostré en la clase anterior, va a aparecer un resumen al principio de esta obra, donde te vienen los personajes y después cuando inicia el primer acto o cuando inicia el segundo acto, los actos que haya en la obra, después te va a decir el número de escena y abajo del número de escena los personajes que aparecen en dicha escena. La característica fundamental de la escena es que está marcada por la entrada y la salida de un personaje al escenario. Los actos pueden ser 1 o 2. Hay obras de un acto, de un solo descanso, hay obras de 2 descansos. Antes eran de 3 máximo. Ahora tenemos, insisto, hasta 2. En su mayoría son de un solo descanso, de un solo acto. Cuadros, puede haber tantos cuadros como se requiera en la obra y escenas, también puede haber tantas escenas como se requiera entrada y salida de personajes. Pueden ser los mismos personajes que ya habían salido en otra escena, que van a ingresar en una nueva y eso está marcando una nueva escena. Bueno, básicamente lo que les quería mostrar es, insisto, la estructura externa, la estructura interna, que es la acción dramática, que es en torno a lo cual gira toda el acontecimiento que se va a contar en esta obra. Y bueno, básicamente estos son los elementos de la estructura de una obra de teatro. Nos vemos en las sesiones virtuales.